Hablaremos sobre la etapa 3, que es acerca de los elementos químicos y su tabla periódica. Bien, primeramente tenemos que saber de dónde origina lo que es la tabla periódica, ¿sí? Bien, a través de investigaciones e inquietudes de diferentes científicos, por ahí en 1814 más o menos inician las investigaciones de John Berzelius, el cual clasificó los elementos según su electronegatividad. Más adelante siguen las investigaciones que retoma William Proust y él propone un ordenamiento de la tabla periódica en base al hidrógeno, ¿sí? Más adelante se siguen haciendo más estudios de cómo organizar lo que es la información de la tabla periódica y entra lo que es Johann Doberein, que propone el ordenamiento en base a las triadas. ¿Sí? Es una de las propuestas más aceptadas de cómo organizar lo que es la tabla periódica. Después viene lo que es Newlands, que propone el ordenamiento según sus masas atómicas. También es aceptada su propuesta y la trabaja más adelante lo que es Dmitri Mendeleev, que él clasificó los elementos en base a sus propiedades químicas. ¿Sí? Entonces, cada uno fue aportando algo a cómo clasificar la cuestión de la tabla periódica o cómo organizar más que nada la tabla periódica. Ya después llega lo que es Moseley, que ordenó los elementos químicos según su número atómico y hasta llegar al día de hoy, pues ya hay una actualización así como que general de toda la información que ellos fueron aportando, todas sus contribuciones que fueron aportando al origen de la tabla periódica que nosotros conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque si recuerdan, por ahí en etapa 2 estuvimos hablando de lo que son los primeros griegos filósofos que estuvieron hablando acerca de lo que es la materia. Ellos decían que existían 4 elementos, que es agua, tierra, fuego y aire, ¿sí? Que a partir de esos 4 elementos surgían todos los demás. Bien, pasadas esas teorías, pues ellos fueron investigando y fueron proponiendo que los elementos que iban ellos descubriendo se tenían que ir organizando de diferente forma, ¿sí? Y fueron muchos los científicos que estuvieron investigando y dando sus propuestas para establecer lo que es una tabla periódica. De los más importantes o los que tienen mayor relevancia son Johann Doberein. Él organizó los elementos en triadas por su notable parecido entre las propiedades químicas, ¿sí? Estamos hablando que él los organizó de acuerdo a sus propiedades en grupos de 3 con una variación gradual del primero al último, ¿sí? Después siguieron más estudios y más adelante otro científico realizó 10 triadas más en grupos de 3 o 4 elementos, ¿sí? Lo que es Newlands propone la ley de las octavas, donde organiza los elementos en orden de masa atómica creciente, ¿sí? De menor a mayor. Cada octavo elemento tiene propiedades similares, por eso es que empiezan a coincidir en un grupo. Después viene lo que es Dmitri Mendeleev, que colocó los elementos por orden creciente de sus pesos atómicos. También coincidió con algunas cuestiones que aportó Doberein y Newlands, ¿sí? Y ya por último lo que es Handley Moseley ordenó los elementos por su número atómico creciente de menor a mayor y resultó que coincidió lo que son ciertos grupos de elementos químicos, ¿sí? Que se conocían por su peso atómico, ¿sí? Fue de las mayor aceptación de la organización de la tabla periódica, ¿sí? Esos son parte de los orígenes de la tabla periódica. Bien, ahora sí, elementos químicos y la tabla periódica, ¿qué son? ¿Sí? Por ahí ya debiste de haberlos escuchado o visto algo de ellos. Bien, elementos son los componentes más simples de la materia constituidos por el mismo tipo o clase de átomos. Eso lo vimos en etapa 2. Estos elementos están representados por símbolos formados por una, dos o tres letras. ¿Sí? Tienen un origen etimológico que estamos hablando que puede ser una raíz latina o griega, ¿sí? O alguna otra lengua que se utilizaba anteriormente. Siempre la primera letra de su nombre se va a escribir con mayúscula, en el caso de que sea una sola letra. Si son dos letras, pues va a ser mayúscula y minúscula. Por ejemplo, por ahí si observan la imagen, tenemos que el yodo es solamente una letra mayúscula. Si hablamos del telurio,
es la T es mayúscula y la E es minúscula, ¿sí? Esos son los símbolos de los elementos de la tabla periódica. Bien, la tabla periódica actual se organiza por periodos y columnas. ¿Qué son las columnas? Bueno, las columnas representan los grupos formados por elementos con el mismo número de electrones en su capa de valencia. Estos grupos hay dos clasificaciones, por así decirlo, o dos numeraciones, dependiendo las tablas periódicas. Por ejemplo, Estados Unidos organizó esta tabla periódica en grupos del 1 al 8 en números romanos y los separó en grupos A y B, ¿sí? Del 1 al 8A y del 1 al 8B. Pero la Sociedad Americana de la Química estableció que fueran así, 18 grupos, que fuera de manera corrida, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos clasificaciones o organización que se considere, pues entra dentro de la tabla periódica, ¿sí? Los periodos están representados por lo que son filas horizontales en la tabla periódica y hay 7 periodos, del 1 al 7, ¿sí? Bien. Entonces, si hablamos de las columnas, si hablamos de los grupos, son columnas verticales de la tabla periódica que tienen la misma configuración electrónica terminal, ¿sí? Los grupos básicos o la clasificación básica que nosotros conocemos son los grupos A y B, ¿sí? Esa es la clasificación que le dio Estados Unidos, pero lo que es la Sociedad de la Química Americana estableció que sean grupos del 1 al 18. ¿Sí? En números arábicos no les gustaban los números romanos y por eso utilizaron lo que son los números arábigos, ¿sí? Entonces, hablamos que grupos A son los extremos de la tabla periódica y grupo B es la parte intermedia de la tabla, ¿sí? Bien, periodos. Los periodos se dijo que son filas horizontales que indican el nivel energético de la capa de valencia. Se designa por un número arábigo, ¿sí? Que ese número siempre va a estar de tu lado izquierdo de la tabla periódica. Cada cuadrito, por así decirlo, cada fila horizontal representa un periodo, un nivel energético. Por ahí, si recuerdas, en etapa 2 vimos los niveles energéticos, que son 7. Es por eso que son 7 periodos, ¿sí? Bien. Lo que son los elementos se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de la sustancia, que son metales, no metales y metaloides, que es la clasificación básica de los elementos dentro de la tabla periódica. ¿Cuáles son los no metales? Bueno, aquí en la imagen, si puedes observar, tienes lo que es carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, selenio, bromo, cloro, flúor, yodo y todos los que son gases nobles de helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón. Todos esos son no metales. Los que están ahí en otro color, ¿sí? Se le llaman metaloides. ¿Por qué metaloides? Porque tienen características de metales y no metales, ¿sí? Dependiendo de con quién estén combinados, ¿sí? Lo que son los metales, pues son todos los demás elementos que tú observas ahí en la tabla periódica, ¿sí? Que los metales son los que conducen electricidad, conducen el calor, generalmente son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es el único que conocemos que se encuentra en estado líquido, ¿sí? Tienen altos puntos de fusión, tienen capacidad para reflejar lo que es la luz, que lo denominamos como brillo. La plata, el oro, el cobre son elementos que brillan, por eso es que son metales, ¿sí? Entre otras características que tienen. Bien. Hay una subclasificación de los metales y los no metales. En cuestión de los metales, se clasifican como el grupo de los alcalinos, el grupo de los alcalinoterros, lo que son los grupos de transición, metales del bloque P y transición interna, que son lantánidos y actínidos, ¿sí? Esas son las subclasificaciones de los metales. A diferencia de los no metales, estamos hablando de lo que son los gases nobles, los halógenos y todos los demás elementos que son boro, lo que es carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio, ¿sí? Son no metales y la cuestión de los metaloides, ¿sí? Que son los que no mencionamos por ahí. Son las otras subclasificaciones que tenemos de la general de metales, no metales y metaloides. Bueno, hay una subclasificación de metales y no metales, ¿sí? Bien, pero a esto
también se le agrega otra clasificación de elementos, que es una clasificación básica de acuerdo a su tipo y su configuración electrónica, que puede ser elementos representativos, que son los grupos A, los extremos, ¿sí? Son los que están marcados ahí en rojo. Lo que son elementos de transición son los que están en la parte central de tu tabla periódica, el grupo B, que son metales pesados también. Lo que son elementos de transición interna, que comprende lo que son lantánidos y actínidos, son los que están en color morado. Y por último tenemos lo que son los gases nobles, que son los del extremo, el grupo 8, que está ahí en color verde, ¿sí? Ese es de acuerdo a su tipo de elementos y la configuración electrónica, que ahorita vamos a ver a qué se refiere, ¿sí? Bien, en cuestión de propiedades periódicas de los elementos, va a haber varias propiedades de los elementos, van a cambiar al avanzar en un periodo o al descender en un grupo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la cuestión del radio atómico, que es la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo, ¿sí? Está determinada por la afinidad electrónica y la energía de ionización. Me vas a decir, ¿qué es la energía de ionización? Bueno, esa energía mide para que el átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental se puedan manifestar en el carácter metálico y no metálico de los elementos. La energía de ionización, ¿qué tanto se puede mezclar o combinar, ¿sí? En estados ya sea gaseosos o en estados fundamentales, ¿sí? Bien, la cuestión de la electronegatividad, que es el resultado de lo que es el radio atómica, la energía, la afinidad electrónica y la energía de ionización. Estas propiedades hacen que un elemento sea la facilidad con la que un elemento puede atraer los electrones de otro cuando forma un enlace químico en una molécula. Tiene que ver también con la cuestión de la ley periódica y la correlación de utilizar esta tabla periódica, la cual te puede ayudar a identificar las sustancias y predice su comportamiento o propiedades cuando estemos ante la presencia de sustancias compuestas más complejas, ¿sí? El sentido de las flechas te indica el aumento. Si hablamos de afinidad electrónica y energía de ionización, va aumentando de izquierda a derecha entre los grupos, ¿sí? Y entre los periodos va del último periodo al primero, ¿sí? Todos los que tienen, por ejemplo, si hablamos de un elemento con mayor energía de ionización, que se puede disolver más fácilmente, de afinidad electrónica, el que tiene mayor energía, estamos hablando que es el helio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de menos a más entre los grupos, es de izquierda a derecha. De mayor energía de ionización entre los periodos es de abajo hacia arriba. Entonces, ¿quién te queda como mayor energía de ionización? ¿Qué elemento es? El que corresponde al helio, ¿sí? En cuestión de radio atómico, las flechas ahí vienen, es de arriba hacia abajo, va de menos a más. Significa que los que tienen mayor radio atómico son todos los que están en la parte de abajo, del lado izquierdo, ¿sí? Y en la parte de abajo entre los periodos va de derecha a izquierda. Todos los elementos que están del lado izquierdo abajo tienen mayor radio atómico que los que están del lado derecho en la parte de arriba, ¿sí? La cuestión del carácter metálico y no metálico, ¿sí? Va aumentando o va disminuyendo de manera inclinada, ¿sí? Si observas bien, de la cuestión del extremo de la flecha donde dice carácter no metálico, va disminuyendo hacia lo que es el helio. Helio es uno de los elementos no metálicos, ¿sí? Y si hablamos de lo que es el neón a lo que es el francio, son elementos de extremos, uno es no metal y el otro es metálico, ¿sí? Esas son parte de las propiedades periódicas de los elementos, ¿sí? Bien, en cuestión de las propiedades físicas de metales y no metales, porque también es una clasificación que tiene la tabla periódica, hablamos de la cuestión de su estado físico o temperatura ambiente, conductividad eléctrica, lustre, ¿sí? Que es que tanto brilla, maleabilidad, qué
tanto le puedes dar forma, ductilidad, de que se estiran, y la cuestión de la dureza. Para metales hablamos que todos son sólidos excepto el mercurio, ¿sí? A diferencia de los no metales que pueden ser sólidos, líquidos o gases. La cuestión de la conductividad, metales son buenos conductores de calor y electricidad y los no metales son malos conductores, ¿sí? Tanto de calor como de electricidad. Los metales por lo regular son de superficies brillantes, el hierro, el oro, el plomo, el estaño, el cobre, ¿sí? A diferencia de lo que son no metales, su superficie es opaca, por ejemplo el azufre, el carbono, el fósforo, ¿sí? Toda su superficie es opaca. Maleabilidad, los metales son muy maleables, se pueden martillar o laminar, a diferencia de los no metales que son más frágiles, se desmoronan al golpearlos y no son nada maleables. Ductilidad, los metales, muchos de ellos se pueden estirar para formar alambres, como por ejemplo el aluminio, el cobre, el hierro, entre otros, ¿sí? Los no metales no son dúctiles, no puedes estirarlos para nada, ¿sí? Se desmoronan. La dureza, algunos son muy duros y otros son muy blandos. En cuestión de los metales, por ejemplo, lo que es el cromo, el hierro, el manganeso, son muy duros. A diferencia de lo que es el oro, el plomo, el sodio, son metales blandos, ¿sí? Y los no metales, pues en su mayoría no son duros, excepto lo que es el diamante, que está formado por carbono, ¿sí? Que deriva de la evolución o la transformación del grafito, ¿sí? De ahí sale lo que es el diamante. Bien, esas son como que las clasificaciones que tiene la tabla periódica por sus propiedades físicas, químicas, ¿sí? La cuestión de si son metales, no metales, metaloides, por si son periodos, si son grupos. A los grupos también se les llama familias, ¿sí? En cuestión de configuración electrónica, la tabla periódica nos indica parte de la configuración electrónica. ¿Sí? Acuérdense que en etapa 2 vimos los subniveles de energía que son S, P, D y F. Entonces ahora ya entiendes cuál es la relación de la configuración electrónica, porque son 7 niveles de energía, porque son 7 periodos en tu tabla periódica. ¿Sí? Subniveles de energía, bueno, tiene que ver con los diferentes grupos que tiene la tabla periódica. ¿Sí? El bloque S y P, estamos hablando del grupo A. ¿Sí? El 1A, el 2A, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A. Esos son bloques S y P. Esos son sus subniveles de energía. A diferencia del bloque D, que son los metales de transición y transición interna, lo que son metales pesados y lantánidos y actínidos. ¿Sí? Esos son los que corresponden a su configuración. Todas sus configuraciones van a terminar en D, ya sea en el periodo 3, en el 4, el 5, 6, 7, ¿sí? Dependiendo cuál sea el elemento. Bien. Si por ahí recuerdas cómo calculamos o cómo sacamos la configuración electrónica, estamos hablando que la configuración electrónica, los números te indican el nivel de energía, que en este caso te van a indicar los periodos, esa es su relación. Los subniveles de energía, acuérdate S, P, D, F, ¿sí? Esos son los subniveles de energía. Y el exponente es la cantidad de electrones que cabe en cada subnivel de energía. La suma de todos los electrones debe darte lo que es, la suma de todos los exponentes te da el número de electrones de ese elemento, ¿sí? Entonces, si tú lo sumas, en el caso del ejemplo que te estoy dando ahí, te va a dar un total de 25. Tú puedes checar en la tabla periódica qué elemento de la tabla periódica tiene número atómico 25, ¿sí? Y tú vas a saber en qué periodo se puede encontrar con la configuración electrónica. Se va a encontrar en el periodo 3, ¿sí? Bien. Por ejemplo, aquí tengo esta tabla periódica y está ahí marcado lo que es el periodo 3. Bien. En el periodo 3 puedo encontrar al sodio, al berilio, al aluminio, al silicio, al fósforo, al azufre, al cloro y al argón, ¿sí? Esos elementos se encuentran en todo el periodo 3. Bien, ahí tengo lo que es su configuración electrónica. ¿Sí? Por ejemplo, el sodio, su configuración electrónica termina en 3S1. El 3 significa el periodo,
¿sí? La S es el subnivel de energía y el 1 te va a indicar el grupo al que pertenece. Si tú observas una tabla periódica, vas a ver que el sodio está en el grupo 3, perdón, está en el periodo 3, en el grupo 1, ¿sí? El berilio está en el grupo 2, en el periodo 3. Si hablamos del aluminio, en tu tabla periódica lo debes encontrar aquí, perdón, donde estoy marcando ahí el apuntador, ¿sí? Ahí debes encontrarlo. Si hablamos del argón, debe de estar en el grupo 8. ¿Cómo vas a sacar el grupo? Sumas los exponentes del último nivel de energía. Significa que el periodo. En el caso de estos, pues todos terminan en 3, ¿sí? El nivel de energía es el 3 y los subniveles de energía es S y P. Sumas el exponente que te da un total de 2 más 6, te va a dar un total de 8, significa que el argón va a estar en el grupo 8 de la tabla periódica. En el caso del ejemplo que está acá arriba, que dice recordando, tu periodo va a ser el último subnivel de energía, el periodo 4, ¿sí? Si revisas en tu tabla periódica, en el periodo 4, el número atómico 25 lo tiene lo que es el manganeso, se encuentra en el periodo 4, en el, ¿sí? En el periodo 4. Ahí es donde lo vas a encontrar. Bien, muy bien. Pasaremos a lo que es la distribución de los elementos en la vida y en el entorno, porque me vas a decir, ¿y a mí de qué me sirve saber toda la tabla periódica o aprendérmela, conocerla? Bueno, porque tiene una relación esos elementos de la tabla periódica con la vida que nosotros tenemos, ¿sí? Primeramente en la cuestión de que sabemos que son 117 elementos, cada elemento se designa con un símbolo químico y existe 92 de manera natural y los demás son producidos a partir de elementos naturales, de combinaciones o son producidos por el hombre, ¿sí? Cada elemento recuerda que es una sustancia que no puede ser dividida en una sustancia más simple por medios químicos comunes, ¿sí? Ni por medios físicos. Bien, entonces los demás elementos es una combinación y son creados por el hombre, ¿sí? Bien, elementos en el universo, estamos hablando que en el universo hay varios elementos, abunda lo que es el hidrógeno con un 61% y lo que es el helio en un 36%. Existen otros gases, ¿sí? Que también forman parte del universo, como lo es el oxígeno, el neón, el carbón, entre otros. Su porcentaje es muy pequeño, por eso es que ahí aparece el carbono en porcentaje cero, porque es 0.000003, ¿sí? de por ciento que se encuentra en el universo, ¿sí? Entonces estamos hablando de por qué se encuentran estos elementos o cómo surgen a través de la cuestión de los choques que hay de partículas y moléculas, de la cuestión del Big Bang, y se crea lo que es la nucleosíntesis primordial para que se empiecen a formar lo que son demás estrellas, partículas y elementos, ¿sí? Que están presentes en el universo. Bien, en la corteza terrestre, ¿sí? Que son entornos vitales donde se desenvuelve la vida en nuestro planeta, ¿sí? Tenemos o está formado por lo que es la atmósfera, océanos, ríos y la cuestión de la corteza terrestre, ¿sí? De lo que son 88 elementos de origen natural, 11 forman el 99% de la masa total de lo que son estos tres, corteza terrestre, atmósfera, océanos, ¿sí? Ya que en su forma elemental, lo que es el oxígeno y el nitrógeno, forman lo que es la mezcla del aire que respiramos o combinados, por ejemplo, el agua de mares, ríos, lagos o lo que son minerales que forman la corteza terrestre.
Si hablamos de la corteza terrestre, se le considera la capa más superficial y su espesor varía según la orografía, que es el relieve del terreno, ¿sí? Que pueden medir desde 5 kilómetros en los océanos hasta 40 kilómetros en montañas más altas, las cuales forman cordilleras continentales y demás de la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, en la corteza terrestre, en su mayoría, los compuestos están formados principalmente por la combinación de 8 elementos, los cuales son los más abundantes, que es el oxígeno, el silicio, el hierro, el aluminio, el calcio, ¿sí? Entre otros, pero son de los más abundantes. Si hablamos de la atmósfera terrestre, que es la parte más externa del planeta, que su capa alcanza como 11 kilómetros desde el nivel del mar, es una mezcla gaseosa que está formada por nitrógeno, oxígeno y argón, ¿sí? El resto son otras trazas o residuos de gases como neón, helio, criptón, óxido nitroso, xenón, entre otros, ¿sí? Si hablamos de la cuestión de los océanos y ríos, las primeras sustancias que se encuentran son sales formadas por la combinación de 6 elementos básicos que se encuentran de manera iónica, como lo es el cloruro, el sulfato, el bicarbonato, el sodio, el magnesio, el calcio, ¿sí? Entre otros residuos que quedan por ahí de ciertos elementos, ¿sí? Entonces, cada parte de lo que es el planeta está constituido por una capa. Esa capa tiene diferentes elementos, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia del saber, ¿sí? Qué elementos se encuentran en la tierra para poder plantar una cosecha de maíz, porque el maíz produce ciertos nutrientes y para producir esos nutrientes requiere que la tierra tenga ciertas sales y esas sales son elementos químicos, ¿sí? Que ustedes deben conocer o que alguna vez escucharon, ¿sí? Bien, elementos en el cuerpo humano, que es la materia viva, que hablamos de seres humanos, animales. Después del hidrógeno y el oxígeno, el elemento más abundante en los seres vivos pues es el carbono, ya sea en el reino vegetal, que es muy grande, y lo que son el reino animal. En organismos vivos también hay lo que es nitrógeno, calcio, que está formando los huesos, el fósforo, ¿sí? Que se encuentra también en huesos, en el ADN, en el RNA, el hierro, que se encuentra en la hemoglobina, cloro, potasio, azufre, sodio, magnesio, yodo, zinc, entre otros elementos, ¿sí? Entonces, por eso es que son importantes conocer los elementos de la tabla periódica, los cuales los puedes encontrar en el cuerpo humano, ¿sí? Principalmente vamos a encontrar el famoso carbono, lo que es el hidrógeno, el oxígeno, el calcio, el fósforo y el nitrógeno. Son los elementos básicos del cuerpo humano, ¿sí? ¿Cómo es que esos elementos básicos están presentes en nuestro cuerpo humano? Bueno, pues a través de la alimentación. Si observas tú ahí la imagen, ¿sí? De lo que es la composición de los elementos básicos en el cuerpo humano, hay otros elementos que también forman parte del cuerpo humano, derivan o se obtienen a través de lo que es la alimentación, ¿sí? Ya sea alimentación saludable o alimentación en estado, lo que le llamamos como comida chatarra, ¿sí? Tiene que ver con la cuestión de las metaloproteínas, los macronutrientes, ¿sí? Todo eso tiene que ver. Bien, si hablamos de la cuestión de la alimentación, los nutrientes tienen 3 tipos de funciones en las células, lo que es la energética, la plástica o reparadora y la reguladora, ¿sí? Estas 3 funciones las vas a encontrar en los diferentes nutrientes, que los clasifican como glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, agua, sales minerales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que si tú no te alimentas o no te nutres de manera correcta, tú vas a tener o vas a empezar a tener deficiencia de elementos. ¿Qué significa tener una deficiencia de elementos o por qué es tan importante la cuestión de los elementos en tu alimentación? Porque si hablamos del hierro,
el hierro sirve para la cuestión de la producción de la hemoglobina. La hemoglobina son las células rojas de tu organismo. Esas células rojas transportan oxígeno a todas las células de tu organismo. Entonces, si tú has oído, por ejemplo, la enfermedad de anemia, la anemia se produce por una disminución de las células rojas, de los glóbulos rojos de tu organismo. ¿A qué se debe esa disminución de glóbulos rojos de tu organismo? A una deficiencia de hierro. ¿Cómo es que obtienes el hierro? Bueno, el hierro lo obtienes a través de diferentes alimentos. Hablamos de verduras verdes, que en muchas de las ocasiones no nos gustan, ya sea espinaca, brócoli, acelga, ¿sí? Todos esos son alimentos altos en hierro. Los consumes, el maíz, ¿sí? También tiene un cierto porcentaje de hierro, lo consumes. Y así es como tú obtienes el hierro. ¿Para qué quieres el hierro? Porque tu organismo lo requiere para producir las células de la sangre, ¿sí? ¿Y para qué requieres producir células sanguíneas? Para que lleven el oxígeno a todas las células. A eso se le llama que tiene una función, lo que se le llama reguladora, ¿sí? Si hablamos de la cuestión plástica o reparadora, bueno, significa que tenemos que consumir vitaminas. ¿En qué alimentos o qué alimentos tienen o son altos en vitaminas, ¿sí? O en proteínas? Si hablamos de las proteínas, según los nutriólogos, nos dicen que nos ayuda a tener energía. Entonces, su función es energética. ¿Y para qué nos sirve tener energía? Bueno, para que el cuerpo se pueda mover, te puedas despertar, puedas seguir respirando. Entonces, esa es la importancia que tiene lo que es conocer los elementos químicos. Si hablamos de la nutrición, los nutriólogos, ¿sí? Cuando tú vas a un nutriólogo, saca tu porcentaje de índice de masa corporal, te pide cuáles son los alimentos que consumes, ¿sí? Y en ocasiones algunos nutriólogos te mandan a hacer lo que es un estudio de elementos que lo hacen de manera sanguínea, ¿sí? Ese estudio te sacan una muestra de sangre y en tu sangre pueden ver cuáles son los elementos que consumes en mayor cantidad o que están en mayor cantidad presente en tu organismo. ¿Y para qué le va a servir eso al nutriólogo? Saber cuáles son los elementos que tienes en mayor cantidad en tu organismo. Bueno, porque esos elementos el nutriólogo sabe de qué alimentos los obtienes. Si hablamos de la cuestión del potasio, ese lo encontramos en el plátano. ¿Para qué te sirve el potasio? Tiene una función energética. ¿Por qué? Porque te ayuda a que te puedas mover, a los músculos, a que no te den calambres. Esa es parte de sus funciones, ¿sí? De la cuestión de las básicas es energética, ¿sí? Y de esa energía derivan las demás funciones que realiza tu organismo a través de la ingesta de lo que es el plátano, que tiene potasio, ¿sí? Que tiene un cierto porcentaje en potasio. Entonces, en base a esa cantidad de elementos, ese porcentaje de elementos que consumes más, el nutriólogo te va a decir, usted consume muchas papitas, ¿sí? O tiene demasiadas grasas porque este elemento está en un porcentaje muy elevado. Entonces, su dieta tiene que ser reducida en estos alimentos. ¿Para qué? Para que te ayude a bajar más o a mejorar lo que es tu salud, mejorar una enfermedad. También se utiliza ese tipo de estudios, o esa es la importancia que tiene conocer qué elementos estamos consumiendo a través de ciertos alimentos que en ocasiones nos producen enfermedades, o qué elementos y alimentos no consumimos, y si no los consumimos hacemos que nuestro organismo tenga una deficiencia de elementos, de nutrientes, y por tanto se empiezan a producir las enfermedades. Es de vital importancia conocer los elementos, aunque tú digas, es demasiada información, maestra, no me sirve de nada. Bueno, sí sirve de mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque los elementos están presentes en nuestro cuerpo humano, además de en todas las cosas que utilizamos. Nos encanta comer y normalmente le agregamos sal. La sal es sodio y cloro. ¿Qué es lo que hace ese sodio y ese cloro en el cuerpo humano? Ayuda en el proceso de la regulación de los líquidos. Si tú consumes sal de más, tu organismo va a empezar a retener líquidos, ¿sí? Entonces, es parte de una función reguladora.
tu organismo requiere el sodio y el cloro para regular ciertas funciones. Si tú excedes esa cantidad de sal, ¿qué va a suceder? Estás alterando la función reguladora y esa función significa que tú vas a empezar a retener líquidos y el retener líquidos te va a traer como consecuencia una enfermedad o te va a dañar lo que son los riñones, ¿sí? ¿Y cómo es que empiezas a retener líquidos? O a través de lo que son los nutrientes, porque si consumes proteínas, carnes, le agregas más sal de la que ya tiene, entonces es como una cadenita, ¿sí? Bien, vamos a lo siguiente, que ya es lo último, recordarte lo que es los elementos esenciales que nuestro organismo requiere, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y lo que es el azufre, el famoso CHONS, por así decirlo, ¿sí? Que son esos elementos básicos. Bueno, pues hasta aquí llega lo que es etapa 3. Espero hayan hacer conciencia de por qué son importantes y vean ustedes la utilidad que tiene la cuestión de conocer los elementos químicos de la tabla periódica. No es el que te los memorices, no, es el que sepas, bueno, el fósforo, este está aquí, el cloro, el azufre, el oxígeno, el carbono, que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Son de vital importancia y relación para nosotros como los humanos, porque si hablamos de el litio, sí, es un elemento, es un metal que está en tu celular, o lo puedes encontrar en la batería de tu celular. ¿Y para qué funciona ahí en la batería de tu celular? Bueno, pues te ayuda a almacenar la energía y que tengas más tiempo, energía en tu celular para que puedas estar realizando tus diferentes actividades en tu teléfono, ¿sí? Entonces, analiza bien cuál es la importancia de lo que son los elementos químicos presentes en nuestro cuerpo humano, que tiene mucha importancia, ¿sí? Entonces, es todo por mi parte y muchas gracias.